Hacer algunas reflexiones sobre el papel del periodismo, porque se ha puesto mucho en discusión sobre qué debe hacer el periodismo. A partir de la elección del domingo y de la sorpresiva y apabullante victoria del gobierno del presidente Milei. Y muchos le reclaman al periodismo porque le reprochan porque no adhiere incondicionalmente a un gobierno que gane elecciones. Ese es el reproche que le hacen al periodismo. Por supuesto que en algunos casos, y estoy hablando de simpatizantes del gobierno, junto con el reproche viene la calumnia. Ensobrados, simpatizantes de Cristina Kirchner. Yo creo, fíjense, que esta parte de la calumnia y la injuria al periodismo es el triunfo cultural del kirchnerismo. Cristina Kirchner está perdiendo elecciones, pero no la del domingo pasado, que fue un desastre para ella, sino perdió la del 2021, perdió la del 2023, perdió la del 2025. Pero hay cierto triunfo cultural. Porque antes, yo me acuerdo de la época de Menem, la época de Alfonsín, los periodistas teníamos visiones, los periodistas independientes, teníamos visiones críticas de los gobiernos, de algunos aspectos de los gobiernos, y no por eso nos calumniaban y nos injuriaban. Eso empezó con los Kirchner. El periodista que no suscribe las posiciones absolutas y totales del gobierno es un periodista deshonesto, corrupto, simpatizante de otros partidos o de otros dirigentes. Yo quiero aclarar que no hice nunca ni voy a hacer una defensa corporativa del periodismo. El periodismo es un sector de la sociedad argentina y en todos los sectores hay profesionales o personas excelentes, buenas, regulares, malas y corruptas. En el periodismo pasa lo mismo. Hay excelentes, buenos, que creo que son la mayoría, regulares, malos y corruptos. Eso pasa. No somos una excepción en la sociedad argentina. No somos una excepción. Pero la posición independiente frente a un gobierno no define si somos buenos o si somos corruptos. No, señor. No. Nuestro deber es averiguar lo que el gobierno, cualquier gobierno, no quiere que averigüemos, que se averigüe. Nuestra obligación es difundir las cosas que un gobierno, cualquier gobierno, no quiere que la sociedad conozca. Y hay muchas cosas que los gobiernos, todos los gobiernos, no quieren que la sociedad conozca. Y la obligación nuestra es informar y que la sociedad conozca. Por supuesto, desde el punto de vista de cada periodista, de cada medio periodístico, y después la gente saca sus conclusiones. Yo valoro mucho el nivel de la sociedad argentina para decir esto es así, esto no es así. Valoro mucho, no subestimo, no creo que la sociedad argentina sea llevada por el periodismo de la nariz a cualquier lado. Por supuesto que también debemos reconocer las cosas que se hacen bien. ¿Cómo no reconocer el gobierno del presidente Milei, que fue el primer presidente en décadas que dijo voy a meterme con el déficit fiscal y vamos a terminar con el despilfarro? Fue el primer presidente en décadas. Y eso significó una caída de la inflación importante, todavía nos falta un trecho para ser un país normal. ¿Cómo no reconocer esto que estábamos hablando con Guillermo Franco recién, de la boleta única, que terminó con esa mafia de los intendentes y los gobernadores que andaban con la boleta en el bolsillo de acá para allá, que uno no sabe
qué significaba eso en el resultado final de una elección. ¿Cómo no reconocer que se instaló cierta noción del orden en el espacio público? Los piquetes, no existen más los piqueteros. Y eso es producto de la gestión de dos mujeres, dos ministras. Patricia Bullrich, que siempre estuvo en contra de los piquetes, y de una ministra de la que no se habla mucho, pero que fue fundamental, la ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo. ¿Por qué? Porque Petrovelo fue y averiguó la calidad moral de los dirigentes piqueteros que parecían santos intocables. No, era gente que manejaba de manera corrupta los recursos, o algunos de ellos, no todos, los recursos de la ayuda social. Los impugnó moralmente, les sacó autoridad moral. La gestión de Petrovelo para terminar con los piquetes fue tan importante como la de Bullrich. Pero al mismo tiempo teníamos un presidente, y esto le preguntaba recién a Franco, con un estilo disruptivo, pero también agresivo, que insultaba, que calumniaba, que se relacionaba de una manera brutal con los actores políticos. Bueno, había que decirlo. Esa manera no era la correcta, no era la correcta. Porque además, cuando el presidente insulta, agravia, tiene una capacidad de propagación como no la tiene nadie. Un periodista, por más importante que sea, dice algo y se emite o se difunde en el medio que él trabaja. Un político de otro nivel lo dice y algunos lo publican, otros no. Lo dice el presidente de la Nación. Se publica en todo, en los medios gráficos, en la radio, en la televisión, en todas partes. Ahora, los que cuestionábamos ese estilo, ¿estábamos equivocados? Me parece que no. Me parece que no, porque lo que vemos ahora es un cambio del presidente, que dijo, ese estilo anterior no me sirve para llegar a acuerdos, para llegar a consensos. Tengo que hacer otra cosa, manejarme de otra manera, dejar de hablar de mandriles, de cochantas, como le llamaban los economistas que no coincidían con él. Eso por ahora no apareció, se terminó. Él cambió. Y cambió en el sentido que le decíamos los críticos que tenía que cambiar. Los ñoños republicanos le decíamos eso. Los periodistas no estamos para aplaudir. Los periodistas no estamos para aplaudir. Para eso están los funcionarios, para eso están los simpatizantes del gobierno. No, nosotros no estamos para eso. Porque si nosotros nos dedicamos a elogiar al gobierno y a aplaudirlo, perdemos la razón de existir. ¿Para qué le servimos a la sociedad si estamos aplaudiendo todo el tiempo? Para nada. Lo único que la sociedad le debe sí exigir al periodismo o a los periodistas es honestidad personal, honestidad intelectual y pluralidad de voces. Las tres cosas: honestidad intelectual, honestidad personal y pluralidad de voces. Si nuestra función fuera aplaudir, hubiéramos estado 16 años aplaudiéndola a Cristina Kirchner. Ganaba elecciones Cristina Kirchner y ganó la reelección en 2011 de una manera abrumadora. Sin embargo, a pesar de que ganaba elecciones, les cuestionábamos la gestión del país económica, que estaba despilfarrando plata, e investigábamos las sospechas de corrupción en su gobierno. Conclusión, le entregó a Milei, ella y Alberto Fernández, el país en las peores condiciones posibles.
No estábamos equivocados. En cuanto a la sospecha sobre la corrupción, la justicia fue la que dictaminó. Ella está presa por causas de corrupción en su casa. Y todavía le espera un trecho largo, de eso voy a hablar con Paz Rodríguez Niel luego, porque ha habido novedades que la afectan mucho. Cuando los periodistas investigábamos al kirchnerismo, cuando en nuestros análisis éramos críticos con el kirchnerismo, nos decían de todo. Un grupo de periodistas fuimos sometidos a juicio público en la Plaza de Mayo y nuestras fotos fueron escupidas. Este gobierno no llegó a eso, obviamente. Pero ese es el legado cultural del kirchnerismo. Ese es el legado cultural del kirchnerismo. No callamos entonces, no vamos a callar ahora. No vamos a callar ahora. El presidente tuvo una victoria aplastante, nadie se la niega, pero nuestra función en la vida no es aplaudir. Bien, me voy a hablar con mis colegas Florencia Donovan sobre la economía que sigue a las elecciones y con Paz Rodríguez Niel precisamente sobre las malas noticias que tuvo Cristina Kirchner.